El sol caía a plomo sobre las colinas polvorientas de Samaria. El aire temblaba con el calor del mediodía, y el silencio era tan denso que cada paso resonaba como un eco de eternidad. A lo lejos, una figura solitaria avanzaba entre los campos secos, un viajero cubierto de polvo, con el rostro sereno y los ojos fijos en un propósito que nadie más podía comprender. En ese instante, el destino del alma humana estaba a punto de ser tocado por la voz del Creador mismo. A las afueras de Sicar, bajo el resplandor implacable del Sun, se alzaba un pozo antiguo, testigo de generations y secretos olvidados. Junto a sus piedras desgastadas, una mujer marcada por la vergüenza y el rechazo cargaba su cántaro, sin saber que su rutina estaba por ser interrumpida por el milagro más profundo que un ser humano puede experimentar, el encuentro con la verdad encarnada. Su corazón sediento no imaginaba que aquel desconocido pediría agua, no para saciar su cuerpo, sino para revelar la fuente inagotable del alma. Ese día, bajo la sombra del pozo de Jacob, lo eterno se mezcló con lo cotidiano. Las palabras pronunciadas allí cruzarían los siglos, derribarían muros de odio y encenderían una promesa imposible de apagar. Porque donde la vergüenza había cavado abismos, la gracia estaba a punto de hacer brotar ríos de agua viva. Y desde ese encuentro, de una mujer y un Mesías, nacería un mensaje que aún hoy sacude los corazones: hay una sed que solo Dios puede saciar. El calor del mediodía parecía derretir la frontera entre el cielo y la tierra. Jesús caminaba con paso sereno, sus sandalias levantando polvo sobre los caminos áridos de Samaria. Los discípulos, exhaustos por el viaje, lo seguían con respeto silencioso, sin comprender del todo qué propósito divino lo había llevado por una ruta tan poco transitada. A su alrededor, el paisaje se extendía como un mar de colinas secas y piedras antiguas, pero sus ojos estaban fijos en algo invisible, algo que movía los hilos del destino desde antes de la creación del mundo. En aquellos tiempos, los caminos entre Judea y Galilea estaban marcados por el desprecio. Los judíos evitaban Samaria porque la consideraban impura, una tierra contaminada por siglos de mezcla y herejía. Los samaritanos, por su parte, miraban con igual desprecio a los hijos de Jerusalén. Dos pueblos unidos por la sangre de Jacob y sin embargo separados por el odio. Al decidir pasar por Samaria, Jesús no solo cruzaba una frontera geográfica, sino una barrera espiritual que había resistido generaciones enteras. Cada paso del Maestro era una declaración. No avanzaba con temor ni con prisa, sino con el ritmo de alguien que conoce los caminos del corazón humano. Él sabía que aquel día no sería solo un viaje más. Sabía que en un pequeño poblado llamado Sicar, junto a un pozo olvidado por muchos, el cielo y la tierra volverían a encontrarse. Lo que estaba por suceder sería más que una conversación, sería una revolución silenciosa que cambiaría el curso de la fe. El polvo del camino se mezclaba con un viento cálido que parecía susurrar relatos antiguos. Si algún viajero hubiera cruzado en ese momento, habría visto a un grupo de hombres judíos, vestidos modestamente, dirigiéndose hacia la fuente de Jacob, y no habría reconocido que entre ellos caminaba el Hijo Eterno de Dios. La humanidad se movía ciega a su lado, incapaz de ver que la luz del mundo se desplazaba entre los despreciados. El contexto de este viaje era tenso. Los líderes en Judea comenzaban a observar con sospecha la creciente multitud que seguía a Jesús. Los rumores se habían extendido, un rabino realizaba milagros, hablaba con autoridad y proclamaba palabras que hacían temblar a los sabios. Había sanado enfermos, había tocado leprosos, había desafiado al templo. La decisión de viajar por Samaria podía parecer imprudente a los ojos humanos, pero en realidad respondía a un plan mayor, inscrito en la voluntad del Padre desde la eternidad. Los discípulos, aunque lo acompañaban con devoción, no comprendían del todo la magnitud de ese propósito. Sus corazones aún estaban moldeados por los prejuicios de su pueblo. Jamás habrían imaginado que su maestro, el Mesías prometido, elegiría acercarse a aquellos considerados impuros. Pero Jesús no veía lo que ve el hombre. Mientras otros veían fronteras, él veía almas, mientras otros veían enemigos, él veía sed. A medida que el día avanzaba,
los rayos del sol caían con fuerza sobre los viajeros. Las túnicas se pegaban al cuerpo sudoroso y la sed se volvía insoportable. Los discípulos, preocupados, le rogaron al maestro que descansaran en alguna aldea cercana y buscaran alimento. Él asintió con calma y les permitió ir por provisiones, mientras él se detenía a la sombra de un pozo. Ese pozo no era otro que el que Jacob había cavado muchos siglos atrás, en tierra dada a su hijo José. El pozo de Jacob era más que una fuente de agua. Era símbolo de herencia, de promesa, de encuentro. Había servido a generaciones, pero ahora, sin que nadie lo supiera, estaba por presenciar un diálogo que resonaría hasta el final de los tiempos. Jesús se sentó junto al brocal, cansado del camino, y el silencio del mediodía lo envolvió. El aire ardía, las cigarras cantaban incansablemente, y en medio de aquel desierto del alma humana, el Salvador aguardaba pacientemente. Sicar, un pequeño poblado de calles polvorientas y casas de piedra, se encontraba a pocos metros. Sus habitantes se movían con la rutina de quienes viven bajo la sombra del rechazo. Eran descendientes de un pueblo mestizo, mezclado entre la tradición mosaica y las creencias paganas que los exilios habían traído. Muchos de ellos sabían que los judíos los consideraban indignos incluso de compartir el mismo aire. Por eso, aquel día, nadie habría imaginado que un maestro judío se detendría a descansar en su territorio. Y sin embargo, el plan divino se movía con precisión perfecta. En ese mismo instante, una mujer tomaba su cántaro y salía del pueblo. No era la hora habitual para buscar agua, las mujeres solían hacerlo al amanecer o al atardecer, cuando el sol no castigaba la piel. Pero ella caminaba sola bajo el sol abrasador, tal vez porque su alma, cargada de vergüenza, prefería el silencio a las miradas hirientes de los demás. Jesús, sentado junto al pozo, levantó la vista. En la distancia, una figura se acercaba. Cada paso hacía crujir la grava seca del camino. Aquella mujer no sabía que el Rey de Reyes la esperaba, no con juicio, sino con compasión infinita. Su historia, oculta bajo capas de culpa y abandono, estaba a punto de ser transformada por una sola mirada. El maestro permaneció en silencio mientras el viento movía suavemente su túnica. Los rayos de luz rebotaban en las piedras del pozo como fuego líquido, y la atmósfera parecía contener la respiración. Era el preludio del milagro, una escena sencilla, 2 personas, un pozo, una conversación. Pero las palabras que nacerían allí pronto partirían las estructuras del pensamiento humano. En ese instante, el contraste era absoluto. Por un lado, una mujer quebrantada que representaba la humanidad sedienta. Por otro, el Salvador del mundo, que ofrecía saciedad eterna. Lo que los siglos habían separado, estaba a punto de unirse en un solo acto de amor y revelación. No hubo trompetas, ni relámpagos, ni multitudes, solo el sonido del corazón divino latiendo por la redención de un alma. La historia de Samaria era una herida abierta. Desde la división de los reinos, los judíos habían considerado a sus vecinos del norte como traidores de la fe. Su templo en el monte Gerizim era visto como una profanación y sus sacrificios, como una ofensa. Pero Dios, que ama más allá de los límites de la religión, había elegido precisamente ese lugar para mostrar su misericordia. Allí donde la pureza humana señalaba con desprecio, la gracia iba a derramarse sin medida. Así, el silencio del pozo se convirtió en una antesala de redención. Jesús no llevaba consigo cántaros ni cuerdas, pero portaba en su interior la fuente misma de la vida. Bajo el peso del sol, el cuerpo del Maestro mostraba la fragilidad humana, pero detrás de sus ojos resplandecía la eternidad. Su cansancio físico era real, pero cada respiración era un acto de amor absoluto. Muchos siglos antes, el patriarca Jacob había encontrado en aquel mismo pozo el sustento para sus ovejas. Pero ahora, el rebaño espiritual de Jacob, el pueblo entero de Dios, estaba por recibir el agua viva que jamás se agota. El simbolismo era poderoso, la provisión antigua quedaba consumada en la presencia del Mesías. La historia circular de Israel encontraba su cumplimiento en el sencillo gesto de un hombre que pedía un sorbo de agua. A lo lejos, los discípulos avanzaban sin imaginar lo que estaba por suceder. Buscaban pan, pero el Maestro preparaba una cosecha de almas. Ellos aún pensaban en categorías de frontera y pureza, mientras Jesús veía un horizonte nuevo, donde todos los pueblos beberían de la misma fuente. Era el anuncio silencioso del reino, un reino donde los despreciados serían redimidos y los olvidados serían recordados por su nombre.
El polvo se alzaba en espirales doradas sobre el camino. La mujer se acercaba, ajena a la mirada divina que la observaba con ternura infinita. Cada paso acortaba la distancia entre el vacío y la plenitud. Pronto el tiempo se detendría, y la conversación más trascendente entre Dios y el alma humana daría inicio en la sencillez de un pozo. En ese cruce de caminos entre la sequedad y la esperanza, el Verbo eterno aguardaba al ser humano. La escena, aunque aparentemente insignificante, revelaba el corazón de todo el plan redentor, Dios mismo saliendo al encuentro del que huye, ofreciendo consuelo al que ha perdido toda dignidad. El Hijo del Hombre, sediento en apariencia, estaba por dar de beber a una nación entera. Así comienza el relato de un encuentro que lo cambiaría todo. Donde había división, nacería comunión. Donde había vergüenza, surgiría testimonio. El polvoriento camino hacia Sicar se convertiría en un sendero de gloria, trazado por los pies del Mesías y marcado por el asombro de los cielos. Nadie lo sabía aún, pero en ese instante, el amor eterno de Dios estaba a punto de revelarse de la manera más humana posible, junto a un pozo, con una simple frase y una mirada que atravesaría los siglos. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol se elevaba sobre el desierto con una fuerza casi insoportable. Las sombras se encogían y el aire ardía como fuego. En medio de ese mediodía abrasador, una figura femenina avanzaba lentamente por el camino polvoriento que conducía al pozo de Jacob. Sobre sus hombros cargaba un cántaro, y sobre su alma, un peso mucho más difícil de soportar. Aquella mujer caminaba sola, porque la soledad era el refugio de quienes han sido juzgados sin misericordia. Su nombre no se registra en las escrituras, pero su historia resuena como un eco en los corazones rotos. Los murmullos en el pueblo hablaban de ella, de sus pasados amores, de los hombres que había conocido, de los fracasos que la acompañaban. La vergüenza la seguía como una sombra que no se aparta ni con la luz. Por eso elegía ir al pozo cuando nadie más lo hacía, cuando el calor expulsaba a todos y el silencio la envolvía como un manto. Allí, lejos de las miradas, encontraba un respiro que no hallaba en ninguna alma humana. Cada paso levantaba una nube de polvo que se confundía con las lágrimas que no se atrevía a derramar. Su vida había sido una cadena de pérdidas y comienzos fallidos. 5 veces había intentado construir un hogar y 5 veces las paredes de sus sueños se derrumbaron. Ahora vivía con un hombre que no la reconocía como esposa, y su nombre era pronunciado con desprecio en las puertas del mercado. Aún así, dentro de ella persistía una chispa, un anhelo invisible, una espera sin nombre. El pozo de Jacob se alzaba entre las colinas, antiguo y silencioso, como si aguardara desde siglos por ese encuentro. El aire seco no ofrecía ni viento ni consuelo. Las piedras del brocal estaban calientes al tacto, y el agua en el fondo parecía tan distante como la esperanza. La mujer se acercó con paso lento, colocó su cántaro, y en ese instante, su rutina fue interrumpida por una voz. Era una voz varonil, serena, pero cargada de una autoridad que atravesaba el alma. «Dame de beber», dijo el forastero que reposaba junto al pozo. La mujer, sorprendida, se detuvo en seco. Su respiración se cortó por un momento, y el cántaro casi se le escapó de las manos. Aquella petición, simple en apariencia, quebraba todas las normas del mundo que ella conocía. Un hombre judío hablándole a una mujer samaritana. En los ojos del extraño había algo distinto, cansancio físico, sí, pero también una compasión infinita. No la miraba con deseo ni con desprecio. La miraba como quien ve más allá de la superficie, como quien contempla la historia entera de un alma. La mujer titubeó antes de responder: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Sus palabras estaban cargadas de asombro y desconfianza, porque la historia entre sus pueblos estaba llena de heridas imposibles de olvidar. Jesús permaneció inmóvil. En sus labios se dibujó una leve sonrisa, como si las fronteras humanas jamás pudieran tocar la vastedad del amor divino. Su respuesta sería el inicio de la revelación: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. En ese momento, el corazón de la mujer tembló. No comprendía de qué tipo de agua hablaba, pero algo dentro de ella comenzaba a agitarse.
El término agua viva resonó como un misterio en su mente sedienta. Ella miró el pozo, profundo y oscuro, y respondió con una mezcla de ironía y curiosidad: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? Era una pregunta cargada de duda, pero también de una pequeña chispa de fe. Su alma, reseca por los años de culpa, comenzaba a abrirse a la posibilidad de algo más grande que la vergüenza que la aprisionaba. El maestro la observaba con amor absoluto. Conocía la historia detrás de cada lágrima que nunca fue vista. Sabía los nombres de los hombres que la habían dejado, la causa de sus errores, incluso aquello que ella misma intentaba olvidar. Pero no la condenaba. Hablaba con ternura, con la paciencia de quien está acostumbrado a esperar que el corazón humano despierte. Y mientras le hablaba del agua viva, estaba abriendo un nuevo manantial en su espíritu. La conversación se convirtió en un puente entre dos mundos, el del desierto interior y el de la gracia abundante. El sol, testigo silencioso, parecía haberse detenido en lo alto, observando cómo una mujer anónima y un rabino judío compartían un intercambio divino. En un solo instante, las diferencias raciales, las heridas de generaciones, los prejuicios más antiguos, se desvanecían bajo la mirada del Hijo de Dios. Ella volvió a hablar, quizás intentando desviar la profundidad del momento. Quería mantener el diálogo en lo práctico, en lo humano, en lo entendible. Pero él respondía con palabras que rozaban lo eterno. El pozo, símbolo de esfuerzo humano, se convertía en contraste con la fuente celestial que no depende de cuerdas ni cántaros. La mujer se sentía confundida pero cautivada. Su mente luchaba, pero su espíritu empezaba a rendirse. En ese silencio breve, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió mirada sin ser juzgada. El peso invisible que cargaba comenzó a resquebrajarse. Las voces del pasado, las que le recordaban su indignidad, se apagaron ante la dulzura de esa mirada. Y allí, junto al pozo de Jacob, donde generaciones anteriores habían acudido en busca de agua física, una nueva generación estaba por encontrar el agua del alma. El contraste era sobrecogedor. Una mujer marcada por el fracaso y un Mesías que prometía plenitud. Dos destinos opuestos encontrándose en un punto donde el cielo y la tierra se tocan. Nada en la escena anunciaba grandeza, pero los ángeles, invisibles al ojo humano, contemplaban el acontecimiento con reverencia. Lo que ocurría junto a ese pozo sería cantado por generaciones. Jesús, con la voz más serena que el viento, pronunció palabras que traspasaron siglos: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En esa promesa estaba condensada la eternidad misma. Aquel mediodía polvoriento se convirtió en el umbral de la salvación, y cada palabra fluía como un río limpio sobre el corazón de la mujer. Ella lo escuchaba con creciente asombro. Las letras de su vida parecían reescribirse ante cada frase. Ya no estaba hablando con un extranjero, estaba frente a la voz que había soñado en sus noches más solas. Sin saberlo, su alma reconocía al Creador que desde siempre había aguardado su regreso. El agua que él prometía no era líquida, era viva, un torrente capaz de limpiar la culpa más profunda. Aquel mediodía dejó de ser un momento cualquiera. El pozo dejó de ser solo piedra y agua, se convirtió en altar. Y la mujer, en ese instante, comenzó a sospechar que el extraño frente a ella no era un simple viajero. Había en su tono una majestad que el mundo no puede imitar. En sus palabras había fuego, pero un fuego que no destruye, sino que purifica. Así, la soledad de la samaritana comenzó a quebrarse como un muro viejo. Lo que el rechazo social había basado en años de humillación, el amor eterno lo deshacía con una frase. Jesús no solo pedía agua, ofrecía vida. No solo cruzaba barreras culturales, derribaba muros espirituales que habían dividido corazones. En ese intercambio se reflejaba el misterio más grande del plan redentor, que el amor de Dios busca a quien nadie busca. El sol descendía lentamente y el aire comenzaba a enfriarse. Pero en el interior de la mujer, algo ardía. Sentía que algo nuevo estaba naciendo, un temblor que no podía nombrar. La voz de Cristo había encendido en su pecho un fuego que ningún rechazo podría apagar. Y sin comprenderlo del todo, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Bajo ese cielo encendido por el ocaso, el pozo de Jacob fue testigo del inicio de una transformación. La mujer que llegó sedienta encontraría algo más que agua.
Encontraría la mirada del Dios que baja a los lugares olvidados, que se sienta junto a los cansados, que ofrece gracia a quienes solo esperan desprecio. Allí, la historia dio un giro silencioso pero eterno. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El mediodía ardía sobre las piedras del pozo y los rayos del sol caían con un brillo casi cegador. El aire se espesaba, y aún así, había un silencio que parecía detener el tiempo. Jesús, sentado junto a la fuente de Jacob, observaba a la mujer que frente a él trataba de entender lo imposible. Era una escena sencilla, pero en el corazón del cielo, los ángeles contenían la respiración. El Hijo de Dios, sediento en apariencia, estaba por ofrecer la saciedad eterna a un alma perdida. Las palabras de Jesús se deslizaban con suavidad, pero cada una llevaba un peso divino. Él no hablaba solo de agua, sino de vida, de plenitud, de un manantial que brota desde el interior y no se apaga jamás. La mujer, incrédula pero fascinada, intentaba racionalizar lo que oía. Su mente estaba anclada en lo terrenal, pero su espíritu comenzaba a despertarse ante la voz que había hecho las aguas del mundo. Ella miró el pozo y dijo con cierto escepticismo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». En su tono había una mezcla de ironía y anhelo. No comprendía totalmente el ofrecimiento, pero en aquella petición había una rendija abierta al misterio. Y Jesús, conociendo el alma humana, sabía que esa rendija era suficiente para que entrara la luz. Entonces el maestro la miró fijamente. Su voz, suave pero firme, pronunció las palabras que cambiarían el curso de su corazón: «Ve, llama a tu marido y ven acá». La mujer se estremeció. El aire pareció detenerse entre ellos. La conversación, que hasta ese momento había sido teórica, de pronto se convirtió en un espejo que revelaba su verdad más oculta. Ella bajó la mirada. Durante un instante, el silencio pesó más que 1000 palabras. Luego respondió: «No tengo marido». Fue una confesión breve, casi una defensa, como quien intenta proteger una herida. Pero Jesús, con infinita compasión, desnudó la verdad sin herirla: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». El poder de esas palabras no estaba en la acusación, sino en la ternura. Por primera vez, alguien había pronunciado su historia entera sin condenarla. Lo que los hombres habían usado para señalarla, Jesús lo utilizó para sanarla. La vergüenza se mezcló con asombro y una ola de temblor recorrió su cuerpo. ¿Quién era este hombre que conocía su vida sin haberla visto antes? Los ojos de la mujer se alzaron, y con voz temblorosa dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». Era la primera vez que lo reconocía como algo más que un simple judío. Aquella revelación brotó desde su espíritu como agua desde una roca golpeada. En ese instante, su mente comenzó a apartarse del dolor para buscar respuestas más altas, aquellas que habían inquietado a su pueblo por siglos. Con cautela, la mujer cambió el tema hacia la controversia más antigua entre judíos y samaritanos, el lugar donde se debía adorar a Dios. Sus palabras pretendían desviar la conversación, pero sin darse cuenta, la estaban llevando al núcleo de la revelación divina. Jesús no solo había venido a ofrecerle perdón, había venido a cambiar la manera en que el mundo se relacionaría con el Padre. «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar», dijo ella, esperando quizás una disputa teológica. Pero el maestro no le ofreció religión, le ofreció verdad. Con voz serena, proclamó: «La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». En esa frase, siglos de rivalidad se desplomaron y el horizonte de la salvación se abrió para todos los pueblos. La mujer lo escuchaba con atención absoluta. Cada palabra era una chispa que encendía su entendimiento. Jesús hablaba de un nuevo tipo de adoración, no limitada a templos ni sacrificios, sino en espíritu y verdad. Esa revelación hacía eco en su alma como si siempre hubiera estado allí, esperando ser pronunciada. Era la confirmación de que Dios no estaba confinado por muros, sino presente donde un corazón lo busca sinceramente. El diálogo alcanzó una profundidad que desbordaba cualquier conocimiento humano. Jesús, con mirada compasiva, declaró:
Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer sintió que el aire alrededor se transformaba, como si una presencia invisible envolviera el pozo. Comprendió que estaba frente a alguien que hablaba con la autoridad del cielo, como un profeta, o algo aún más grande. Su voz, temerosa pero esperanzada, rompió el silencio: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús la contempló largamente y, con un tono tan sereno que parecía detener la creación, simplemente dijo: yo soy el que habla contigo. Esa revelación traspasó su alma como relámpago. Nadie en Samaria había oído tales palabras directamente de los labios del Redentor. Era la primera vez, en toda la historia del Evangelio, que Jesús proclamaba abiertamente su identidad como el Mesías, y no a un rey, ni a un sacerdote, ni a un sabio judío, sino a una mujer samaritana de reputación dudosa. Dios había escogido el corazón marginal para revelar el secreto más glorioso del universo. Los minutos siguientes fueron eternos. Ella no podía apartar su mirada. En los ojos de aquel hombre ardía una luz que ninguna oscuridad podía apagar. En su rostro había ternura y poder, humanidad y divinidad entrelazadas con perfecta armonía. Todo su pasado, con sus heridas y lamentos, comenzó a disolverse en una corriente de paz que llenaba su ser. El pozo seguía igual, el sol ardía lo mismo, pero dentro de ella algo nuevo había nacido. Su pecho se expandía con un gozo que no podía explicar. La sed que la había acompañado toda su vida, esa sensación de vacío imposible de apagar, desapareció. El agua viva había comenzado a fluir, y ella lo sabía sin que nadie se lo explicara. Entonces, en un giro silencioso, los discípulos regresaron. Traían alimento, pero se detuvieron atónitos al ver a Jesús conversando con una mujer samaritana. Ninguno se atrevió a interrumpir, aunque sus rostros expresaban sorpresa y desconcierto. Jesús los ignoró por completo, pues su mirada seguía fija en la mujer, en quien ya brillaba un nuevo amanecer. Ella comprendió que debía marcharse. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Dejó el cántaro junto al pozo, ese símbolo de su rutina y su culpa, y emprendió el camino de regreso a Sicar. Pero esta vez no caminaba con el paso pesado de la vergüenza, sino con el ritmo ligero de quien ha sido liberado. Cada paso suyo resonaba como un testimonio. Detrás de ella, el maestro permanecía en silencio, viendo cómo la gracia se multiplicaba. El encuentro había cumplido su propósito, el corazón de una mujer vacía se había llenado de eternidad. Pronto, toda una ciudad sería tocada por el eco de ese diálogo. Los ángeles en el cielo cantaban sin voz, porque el plan de redención seguía desarrollándose con precisión divina. Pero antes de que la mujer desapareciera entre las colinas, Jesús pronunció suavemente unas palabras que el viento llevaba hasta sus oídos: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ella no las entendió del todo, pero las sintió grabarse en su alma como fuego santo. El agua viva no solo la saciaría, ahora fluiría a través de ella para llevar vida a otros. Sicar la esperaba, pero no conocía lo que se avecinaba. La mujer había entrado al mediodía como una pecadora y regresaba al atardecer como un testigo del Cristo. Su voz, antes apagada por la vergüenza, sería ahora el canal de una noticia que rompería siglos de indiferencia. Las calles que antes la despreciaron oirían de sus labios un mensaje imposible de ignorar: el Mesías estaba aquí. Así, el pozo de Jacob se convirtió en altar y testigo de una verdad tan simple como infinita: el amor eterno se acerca al sediento, no para condenarlo, sino para saciarlo. En ese lugar desolado, la historia de la humanidad fue reescrita en silencio. Lo que parecía un encuentro casual fue, en realidad, la manifestación perfecta del plan redentor. Ese mediodía, bajo el sol de Samaria, el sediento ofreció al mundo el agua que jamás se agota. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El aire en torno al pozo parecía vibrar con una intensidad nueva. No había truenos ni relámpagos, pero la atmósfera estaba cargada de un poder invisible. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana había alcanzado un punto en el que las máscaras se caen y la verdad revela su fulgor implacable.
En un solo intercambio de palabras, la vida entera de aquella mujer había quedado expuesta ante la mirada del Dios hecho carne. El contraste era abrumador, ella, símbolo del fracaso humano, él, la plenitud de la santidad divina. Sin embargo, aquel contraste no creaba distancia, sino acercamiento. Cristo no revelaba su pasado para avergonzarla, sino para liberarla. La verdad, pronunciada con amor, tenía el poder de derribar los muros más antiguos del corazón. Mientras las palabras de Jesús resonaban, la mujer sintió que algo se rompía dentro de ella. Durante años había aprendido a esconder el dolor bajo la rutina, a callar las heridas cubriéndolas con orgullo. Pero frente a aquella voz, toda justificación se desvanecía. No había dónde huir, y por primera vez, no deseaba huir. La revelación no fue un golpe, sino una caricia que dolía. Cada frase del maestro era una llave que abría las puertas selladas de su historia. No había reproche, solo compasión. En sus ojos no había condena, sino ternura. Y en medio de aquel diálogo, la mujer comenzó a comprender que la verdad divina no aplasta, sino que rescata. Jesús no negó su culpa, pero tampoco la dejó prisionera en ella. Le mostró su miseria para que pudiera ver la grandeza del perdón. Era una cirugía del alma, un despojo de lo falso para dar lugar a lo eterno. Y, mientras la mujer escuchaba, algo dentro de ella comenzaba a sanar. Aquel momento en el pozo fue como un amanecer. El sol se reflejaba en el agua, y la superficie brillante parecía simbolizar el espejo de su vida. Allí, bajo el fulgor inclemente del mediodía, Jesús instaló el altar de la misericordia. Le mostró que el conocimiento más doloroso, el de nuestros propios pecados, es también la antesala del amor que redime. El pozo, que antes era un sitio de rutina y ocultamiento, se transformó en el escenario del despertar espiritual. La mujer, que había venido buscando agua para su cuerpo, comenzaba a comprender que el verdadero tesoro estaba frente a ella. Su rostro reflejaba la mezcla de asombro y alivio que solo produce el perdón. En su interior, la vergüenza daba paso a la paz. Jesús le enseñó, con cada palabra, que la fe no comienza con grandeza, sino con sinceridad. No le pidió que fuera perfecta, solo que fuera honesta. Y cuando ella admitió la verdad sobre su vida, Él le ofreció la verdad sobre su identidad. Le habló del Padre que busca adoradores, no por su pureza externa, sino por su corazón dispuesto. La grandeza de aquella escena reside en su sencillez. No hubo ritual, ni incienso, ni altar de piedra, solo dos personas conversando bajo el sol. Pero en ese diálogo, lo humano y lo divino se tocaron de una forma indescriptible. Lo que el templo de Jerusalén no había logrado, lo cumplía ahora la gracia bajo un cielo abierto. El amor de Cristo se manifestó sin artificios. No pronunció palabras solemnes ni demandó sacrificios. Solo ofreció a una pecadora aquello que todo ser humano anhela, comprensión y restauración. En esa mirada, la mujer experimentó lo que Adán y Eva habían perdido en el Edén, la presencia sin miedo, la cercanía sin culpa, el amor sin condiciones. Al comprenderlo, la mujer sintió un torrente de emociones contradictorias. Quiso hablar, confesar, agradecer, llorar. Ninguna palabra parecía suficiente. Era como si dentro de ella el río de agua viva comenzara a brotar con fuerza imposible de contener. Se inclinó sobre el pozo y observó su reflejo, pero ya no se vio a sí misma con los ojos del pasado. Se vio amada, limpia, restaurada. Muchos habrían esperado un juicio, y en su lugar, encontraron gracia. Ese era el sello del reino que Jesús traía, no condenación, sino vida, no rechazo, sino oportunidad. Allí, bajo el cielo ardiente de Samaria, el Evangelio nacía en forma de diálogo. Las palabras del Salvador tejían un manto de dignidad sobre una vida desgarrada. El contraste entre el Dios eterno y la mujer caída era, en realidad, el reflejo del plan perfecto. Dios no se acercó a los tronos ni a los altares dorados, sino a los pozos olvidados y a las almas quebradas. No buscó eruditos, sino corazones sedientos. Y fue en ese encuentro íntimo donde la historia cambió para siempre. La samaritana escuchó, tocada por una revelación que ningún sabio había recibido. No necesitó más pruebas. No hubo milagros visibles, ni prodigios de fuego o relámpago. El verdadero milagro fue interno, un alma que pasó de la muerte a la vida al reconocer la voz del Mesías. El cansancio físico de Cristo contrastaba con la fuerza espiritual de su misión.
Mientras el polvo del camino cubría su túnica, la gloria del cielo llenaba el aire. Aquel era el rostro del amor que se humilla para levantar a los caídos. No se trataba de una conversación accidental, sino de un momento predeterminado por la eternidad misma. La mujer comprendió, sin palabras, lo que ningún religioso había podido enseñarle, que Dios no se cansa de buscar. Aún en el lugar más impuro y en la hora más calurosa del día, su gracia llega. Lo que parecía un encuentro fortuito era, en verdad, una cita divina inscrita en los cielos desde antes del tiempo. El dolor que durante años la había encadenado comenzó a perder fuerza. Su mente, antes atrapada en la vergüenza, ahora respiraba libertad. La verdad la había confrontado, y el amor la había redimido. Las sombras de su pasado se disolvían ante la luz de la presencia divina. Mientras el sol descendía lentamente, el rostro de Jesús se iluminaba con una serenidad indescriptible. Él sabía que una sola alma redimida vale más que todo el oro del mundo. En los ojos de aquella mujer veía reflejado el éxito de su misión, rescatar lo que el mundo había descartado. Y en sus labios, aún sin pronunciar palabra, se dibujaba la gratitud de quien ha sido salvado sin merecerlo. Ese momento en el pozo marcaría el inicio de una nueva era. Ya no habría más templos exclusivos ni pueblos privilegiados. La gracia se desbordaba más allá de las fronteras y se ofrecía a todo aquel que bebiera del agua viva. El mensaje era claro: Dios busca, encuentra y transforma. La escena se cerró con un silencio reverente. Ninguno de los dos habló por unos instantes. El viento sopló levemente, moviendo las vestiduras del maestro, y el sonido del pozo acompañó la calma. La mujer respiró hondo, sabiendo que el vacío dentro de ella había sido llenado con un amor que jamás se extinguiría. Lo que sucede cuando la verdad se encuentra con el amor es inefable. La culpa se convierte en testimonio, el dolor se transforma en propósito. Fue así como aquella samaritana, antes olvidada, se convirtió en la primera portadora de las buenas nuevas para su pueblo. Una sola conversación había encendido una llama que nada podría apagar. Jesús se levantó del borde del pozo, mientras los primeros tonos dorados del atardecer cubrían la tierra de Samaria. El Hijo del Hombre había sembrado una semilla que daría fruto eterno. Detrás de él quedaba una mujer libre, y delante de él, una humanidad aún sedienta. Pero el mensaje ya había sido pronunciado: la verdad que confronta es el mismo amor que redime. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El silencio quedó suspendido sobre el pozo de Jacob mientras la mujer aún intentaba comprender lo sucedido. Su corazón latía con fuerza, y la mente buscaba razones donde solo había misterio. Dejó caer su cántaro, símbolo de su carga, de su rutina, de su pasado. Ese simple acto, tan sencillo y tan profundo, marcó el inicio de una transformación irreversible. El recipiente vacío quedaba atrás, pero dentro de ella, una fuente eterna acababa de brotar. Sus pasos eran rápidos, casi temblorosos. El polvo del camino se levantaba alrededor de sus pies mientras se alejaba de aquel encuentro. En su pecho seguían resonando las palabras del Maestro: yo soy, el que habla contigo. No podía apartar esa frase de su mente. Se grabó como fuego en su alma, y cada repetición la hacía más real. Las lágrimas, antes contenidas por vergüenza, corrían ahora con libertad por sus mejillas. Atrás quedaba el pozo y con él los años de silencio, el dolor del rechazo, las miradas acusadoras. Adelante se levantaba su pueblo, el mismo que había sido juez y verdugo de su vergüenza. Y sin embargo, no había miedo en su corazón. Caminaba hacia esas mismas calles que antes la vieron escondida, pero ahora lo hacía con una fuerza nueva, una convicción imposible de contener. Había conocido al Mesías y llevaba dentro la noticia más grande jamás contada. Sicar, ese pequeño poblado atrapado entre montañas polvorientas, era testigo de algo que ninguno de sus habitantes podía prever. Las sombras del atardecer comenzaban a cubrir los techos, y las conversaciones cotidianas llenaban las calles. Los campesinos regresaban del campo, las mujeres encendían las lámparas, y el aire olía a pan y humo. Nadie habría imaginado que el anuncio de la salvación estaba a punto de irrumpir entre ellos con la voz de una mujer que antes nadie quería escuchar.
La vieron aparecer a lo lejos, con el rostro encendido y los ojos brillantes. Algunos la evitaron, otros se preguntaron qué hacía fuera a esa hora. Ella, sin embargo, no se detuvo. Su voz rompió el rumor del pueblo como un trueno en cielo despejado. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquellas palabras, simples pero cargadas de una energía que trascendía lo humano, sacudieron los corazones de todos los que la oyeron. El murmullo colectivo se transformó en asombro. Los hombres salieron de sus casas, las mujeres se detuvieron con los cántaros a medio llenar. Algo distinto emanaba de ella. Ya no era la mujer marcada por el pecado, sino alguien que irradiaba autoridad y gozo. Sus palabras no eran un discurso elaborado, sino el grito puro de una vida restaurada. Y bastaron esas pocas frases para que el pueblo entero comenzara a moverse. Nadie sabía si lo que decía era posible. Un judío hablando con una samaritana ya era impensable, pero que ese hombre fuese el Mesías era aún más escandaloso. Sin embargo, la fuerza de su testimonio no dejó espacio para la duda. Su transformación era tan evidente que su pueblo, movido por la curiosidad y la esperanza, decidió salir al encuentro de aquel hombre en el pozo. El pozo, que unas horas antes había sido escenario de un diálogo íntimo, se convirtió en un punto de peregrinación. Decenas de personas comenzaron a caminar hacia él. Los pies golpeaban el polvo y el aire se llenaba de expectativa. Jesús observaba desde la distancia cómo los samaritanos se acercaban y en su mirada se reflejaba la alegría del Padre. El plan secreto del cielo comenzaba a cumplirse ante sus ojos. Los discípulos, confundidos, regresaban con alimento. Intentaron ofrecerle comida, pero él les respondió con palabras que no comprendieron del todo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos miraban perplejos, sin entender que el verdadero sustento del Mesías no era el pan, sino las almas que llegaban a beber del agua viva. Mientras la multitud avanzaba, Jesús veía una cosecha espiritual multiplicarse. La mujer, mientras tanto, seguía caminando junto a su gente, guiándolos como una pastora de un rebaño nuevo. Su corazón ardía con un fuego que no podía apagar. Cada palabra, cada recuerdo del encuentro, alimentaba su testimonio. Lo que antes fue vergüenza se había convertido en su mayor poder. Había hallado propósito donde antes solo había vacío. Los primeros del grupo llegaron al pozo y vieron al hombre sentado, tranquilo, como si los hubiera estado esperando. Nadie habló al principio. Había algo en su presencia que infundía respeto y una sensación de santidad. Sus ojos, llenos de una luz imposible de describir, miraron a cada uno de ellos. No pronunció sermones, su sola mirada bastó para que supieran que estaban ante alguien diferente. Comenzaron a hacerle preguntas, a escuchar sus palabras, y pronto la incredulidad se transformó en fe. Los que inicialmente dudaban comenzaron a comprender. El mensaje del agua viva, transmitido primero a una mujer desechada, ahora fluía como un río en medio del desierto de Samaria. Cada alma tocada se convertía en un reflejo de la fuente que había brotado en el corazón de aquella mujer. Durante 2 días, Jesús permaneció en Sicar. Los samaritanos, que antes no querían trato con los judíos, lo acogieron con alegría. Lo escucharon hablar del reino, del amor, de la verdad, y muchos creyeron en él. Se cumplía lo impensable, un pueblo despreciado experimentaba la gracia antes que los poderosos de Jerusalén. La redención se extendía sin barreras. La mujer observaba aquello con lágrimas en los ojos. No podía creer que su fe, aquella chispa nacida junto al pozo, hubiera encendido una llama tan grande. Ya no era una espectadora de la vida, sino una protagonista del plan divino. En su mirada había gratitud, y en su voz, la fuerza de quien ha sido resucitado desde dentro. Mientras escuchaba las enseñanzas del Maestro, su corazón se llenaba de paz. No comprendía todo, pero sabía que estaba frente a la verdad misma. Y aunque el pueblo celebraba, ella permanecía en silencio, maravillada. Su propósito no había sido predicar con sabiduría, sino testificar con sinceridad. Y esa autenticidad fue suficiente para mover a toda una ciudad. El pozo, antaño solitario, se convirtió en símbolo de comunidad. Los mismos que antes la evitaban ahora la miraban con respeto. Nadie podía negar lo que había ocurrido. Los milagros del alma eran más poderosos que los del cuerpo. Lo invisible se había manifestado de la forma más palpable: una mujer nueva, un pueblo renovado, un Salvador revelado.
El viento soplaba sobre la colina, trayendo consigo el eco de voces agradecidas. Jesús miraba ese escenario y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. La misión en Samaria estaba cumpliendo una profecía que los siglos habían preparado. Donde había división, ahora había comunión. Donde reinaba el desprecio, el amor tejía vínculos eternos. La samaritana se acercó una vez más al pozo al caer la tarde. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y oro. Cerró los ojos y respiró profundamente. Ya no era la misma mujer. Su cántaro seguía vacío, pero su alma rebosaba de una abundancia que las palabras no podían describir. Comprendió que el agua viva no era un símbolo, era realidad dentro de ella. En ese instante, el Espíritu de Dios parecía moverse sobre las aguas del pozo como al principio de la creación. El reflejo del cielo temblaba sobre la superficie y el silencio se volvió sagrado. Lo que había comenzado con una petición tan simple, dame de beber, había terminado en el cumplimiento de un propósito eterno. El Hijo del Hombre había encendido una fuente en Samaria que jamás se extinguiría. Y así, la mujer del pozo se convirtió en la primera evangelista de los pueblos no judíos. Una testigo improbable, una voz redimida, un cántaro roto convertido en canal de vida. Su historia sigue fluyendo a través de los siglos, recordando al mundo que Dios elige a los olvidados para revelar su gloria. El pozo se volvió fuente, y la fuente se volvió testimonio. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol descendía lentamente sobre las montañas de Samaria, tiñendo el cielo con tonos de fuego y oro. Las sombras se alargaban sobre el pozo de Jacob, aquel lugar que horas antes había sido testigo del misterio eterno del amor divino. Jesús se mantenía en silencio, observando el horizonte. Cada detalle del paisaje parecía reflejar un mensaje invisible, una promesa que recién comenzaba a cumplirse. El eco de las palabras pronunciadas ese día continuaba resonando en la eternidad. El pueblo de Sicar aún bullía de emoción. Hombres, mujeres y niños hablaban del judío que había cambiado su percepción del mundo. Nadie podía explicar del todo lo ocurrido, pero todos coincidían en algo: aquel hombre no era como los demás. En sus ojos no había resentimiento ni orgullo, sino una compasión que traspasaba las barreras del tiempo y la cultura. La frontera entre judíos y samaritanos comenzaba a desvanecerse bajo la influencia de su presencia. Durante los días siguientes, Jesús permaneció entre ellos. Enseñaba, sanaba, escuchaba. Los samaritanos, ansiosos por aprender, se agolpaban a su alrededor como tierra seca esperando la lluvia. Las palabras del Maestro eran ríos de vida que transformaban corazones. A través de sus labios, Dios hablaba al alma humana con ternura y verdad. Nadie quedaba indiferente ante esa voz que parecía brotar de los orígenes mismos de la creación. La mujer samaritana lo observaba a cierta distancia, aún asombrada de su propia historia. Había pasado de ser una figura de burla a ser el instrumento de un milagro colectivo. Su testimonio había abierto la puerta a toda una nación olvidada. En su interior, comprendía que había sido escogida no por su virtud, sino por la misericordia. El Dios que reveló el agua viva no buscaba perfección, sino disponibilidad. La comunidad samaritana experimentó algo inédito: unidad. Los corazones antes divididos se fundieron en una misma fe. Las familias cenaban juntas, los enemigos antiguos se saludaban con respeto, y las calles se llenaron de esperanza. Era el anticipo del reino, la prueba de que la salvación no era privilegio de unos pocos, sino don universal. Las diferencias raciales, religiosas y sociales perdían sentido ante la fuerza de ese amor que no hace acepción de personas. Jesús sabía que debía continuar su camino. Había otras aldeas que esperaban su mensaje, otros corazones sedientos que aún no sabían de la fuente. Pero antes de marcharse, se detuvo junto al pozo una vez más. El agua reflejaba el cielo nocturno, y el Maestro la miró como quien contempla su propia obra concluida. Había sembrado una semilla que florecería más allá de generaciones, más allá de fronteras. La mujer se acercó lentamente. Sus pasos eran reverentes, y su corazón, agradecido. El diálogo entre ambos fue breve, pero cargado de profundidad silenciosa.
Ella entendió que el encuentro junto al pozo no había sido solo para salvarla, sino para enviarle una misión. Debía seguir contando lo que había vivido, debía seguir siendo testimonio de esa agua que jamás se agota. Fue entonces cuando comprendió el sentido completo de las palabras del Maestro: el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No era una promesa simbólica, era una realidad que latía en su espíritu. Lo que había recibido junto al pozo era un don que debía multiplicarse. El agua viva debía fluir, alcanzar, transformar. No podía quedarse estancada, porque el amor auténtico siempre se comparte. Cuando Jesús partió de Samaria, lo hizo sin pompa ni despedidas. Caminó entre la multitud, saludando con una sonrisa a quienes lo habían escuchado. No buscaba aplausos, sino almas dispuestas. La gente lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras las colinas. En ese silencio posterior, los samaritanos comprendieron que algo sagrado había ocurrido entre ellos. Su aldea nunca volvería a ser igual. En los años siguientes, muchos viajeros hablarían de aquella región transformada. Decían que el aire se sentía más ligero, que la gente mostraba una bondad inexplicable. Había paz en sus rostros y generosidad en sus manos. Nadie podía negar que algo, o más bien alguien, había tocado aquella tierra. La iglesia del futuro encontraría en Samaria un precedente luminoso de la universalidad del Evangelio. Los apóstoles recordaron más tarde lo ocurrido y comprendieron su significado profundo. Aquel encuentro entre Jesús y una mujer marginada fue mucho más que una historia personal. Era un anuncio profético: el reino de Dios no dependería de linajes, ni de templos, ni de rituales. Sería un río inagotable que brotaría en cada corazón dispuesto a recibir la verdad. La samaritana fue la primera chispa de ese incendio espiritual que recorrería el mundo. El legado del pozo de Jacob trascendió los siglos. En cada generación, miles de hombres y mujeres han escuchado la misma voz que habló aquel día bajo el sol de Samaria. Una voz que sigue llamando a los cansados, a los avergonzados, a los que se sienten indignos. La promesa del agua viva sigue vigente, una corriente invisible que limpia, sana y renueva. Cada alma que bebe de ella se convierte en fuente para otros. El pozo, cubierto de siglos de historia, permanece todavía como testigo mudo. Ninguna tormenta lo ha borrado. Sus piedras erosionadas guardan la memoria de aquel diálogo imposible. Es un recordatorio tangible de que Dios puede transformar lo común en sagrado, lo ordinario en eterno. Allí donde el hombre ve polvo, él ve altar. Si uno cierra los ojos e imagina, puede sentir el aire seco de Samaria y oír el murmullo del agua eterna corriendo en lo profundo. Cada gota parece repetir la misma verdad: la gracia no se agota, la misericordia no disminuye, el amor no envejece. El mismo Cristo que se sentó junto al pozo sigue esperando, ofreciendo el mismo don. Su voz aún resuena, invitando con dulzura: ven y bebe gratuitamente del agua de la vida. La historia de la mujer samaritana no termina en el relato, sigue viva en cada corazón que decide escucharla. Porque todos somos esa mujer sedienta, todos llegamos al pozo con cántaros vacíos, buscando algo que nos devuelva sentido. Y cada vez que la voz divina nos alcanza, el milagro se repite, nuestra carga cae, y en su lugar brota la paz. Lo que comenzó en Samaria es hoy un río que atraviesa el mundo. Esa es la eternidad condensada en una historia. Lo que parecía pequeño fue en realidad monumental, lo que parecía momentáneo fue eterno. La salvación, una conversación junto al pozo. El amor, una petición sencilla. El agua viva, una revelación que aún fluye en los corazones que se atreven a creer. Cuando el cielo oscureció por completo y las estrellas comenzaron a brillar sobre Sicar, el pozo seguía en calma. Pero su agua ya no era la misma. La presencia del Salvador había cambiado incluso el aire, y la tierra parecía respirar alivio. Todo lo que había estado seco florecía, incluso en lo invisible. El legado de aquel encuentro no pertenece a una época ni a un pueblo, sino a toda la humanidad. Jesús, en su infinita compasión, reveló que la verdadera adoración no depende del lugar sino del corazón. Cada alma sedienta puede convertirse en templo, cada lágrima en ofrenda, cada cicatriz en testimonio. Así sigue brotando el agua viva, inagotable, redentora, eterna. Y mientras el mundo continúa buscando esperanza en medio del desierto, la historia de Samaria permanece como un faro. Allí, una mujer sin nombre se encontró con el Dios de toda gloria. Allí, el cielo descendió en forma de palabra.
Y desde aquel instante, los ríos espirituales no han cesado de correr. Porque donde fluye el agua viva, todo lo muerto vuelve a vivir. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.